Bueno, pues buenos días a los que estamos esta mañana aquí en esta sesión en la que se va a hablar de las tendencias en la compra de alimentos desde China. Contamos con Lola, nuestra compañera en aquel mercado, que es la experta en esta área geográfica y la que nos va a contar un poco sobre todo lo que se cuece por ahí. Como siempre os digo, la sesión está siendo grabada. Después voy a poderos compartir la grabación y además podré compartiros también la documentación que nos ha enviado Lola. Si tenéis alguna duda, pues la podéis hacer al final o podéis, según os vaya contando Lola. Y nada más, estamos aquí para lo que necesitéis y os dejo con ella. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por participar. A todos los asistentes en este momento, que es bueno, complicado, de inicio de curso, de vendimia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como ha comentado Teresa, el objetivo de este webinario es bueno, pues contextualizar un poco, ponernos en situación de cómo se encuentra el mercado chino, un mercado que va cambiando constantemente y en el que es importante pues estar al día de las tendencias y cómo va evolucionando. Voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación que hemos hecho y en función de esto, pues bueno, os voy un poco pues comentando. Voy a ir bastante rápido. Si en algún momento, porque bueno, hemos hecho una presentación bastante extensa para poder dar una pincelada sobre todos los aspectos generales. Entonces, bueno, voy a ir bastante rapidito. Si en cualquier momento tenéis cualquier duda o tanto durante el webinario o al final, pues a vuestra disposición para comentarla. Como os he dicho, hablamos de la tendencia a la compra de alimentos importados, que es lo que valora el consumidor chino a la hora de la compra. Antes de meternos en cuestión sobre alimentos determinados, vamos a hablar sobre las cuestiones generales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de introducirnos en el mercado chino o qué es lo que tenemos que tener siempre presentes también para aquellas empresas que ya están trabajando en el mercado chino, pero que bueno, es importante que tengamos en cuenta siempre algunos aspectos principalmente culturales de la sociedad china? Es una sociedad con más de 5.000 años de identidad cultural, un pensamiento e idiosincrasia largoplacista, con un fuerte sentimiento nacional que se ha reforzado bastante durante la etapa de los 3 años de la pandemia, una sociedad basada en el estatus, y esto es muy importante a la hora de consumir productos importados. Al estatus se le da mucha importancia, respeto a los mayores, un desarrollo económico y crecimiento de la clase media en los últimos años muy importante, y principalmente lo que hoy nos afecta en grandes escándalos alimenticios que han provocado pues que se aprecie y se valore de una forma muy significativa los productos importados, sobre todo productos lácteos, productos aceites que pueden, bueno, pues ser perjudiciales a la salud, para la salud si no tienen un tratamiento, una trazabilidad, etcétera. En cuanto a la situación económica, pues bueno, esperábamos después de la apertura de la eliminación de las restricciones a principios de año, en marzo, esperábamos que la situación económica, pues bueno, mejorase de una forma muy rápida. La recuperación no está siendo tan rápida como se esperaba. El crecimiento del PIB el año pasado fue del 3%, con lo cual, bueno, pues la recuperación se está realizando de una manera lenta. No obstante, el gobierno chino está tomando bastantes medidas para que pueda haber una situación, una recuperación económica. Y realmente, bueno, pues lo que aquí nos referimos hoy, que es el consumo de alimentos importados, sí que durante la pandemia y, bueno, pues debido a la situación sanitaria que ha existido, cada vez se está valorando más el consumo de productos importados, con lo cual, digamos que las oportunidades están ahí. ¿Qué recesión oportunidad? Pues ahora mismo lo que es muy importante es establecer estrategias comerciales a largo plazo sin hundir, para ser competitivos, sin hundir los precios. Estamos viendo que en el último año, pues bueno, debido a las dificultades, he visto que, bueno, en el webinario participan varias bodegas. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Porque sobre todo esto está pasando con importadores de vino. Lo que está pasando en este último año es que, bueno, todavía queda stock,
Entonces, aquellos importadores dispuestos a importar nuevos productos sí que están siendo bastante agresivos en la política de precios. Entonces, bueno, pues aquí es importante tener en cuenta que es un momento decisivo para poder entrar en el mercado, para poder continuar en el mercado y en vistas a un medio largo plazo, pero también es importante que tenemos que respetar un poco los precios porque es verdad que una vez que entramos con unos precios, subir el precio es muy complicado. Entonces, esta es un momento clave para tener en cuenta en este sentido. Los principios básicos para la exportación de alimentos, pues bueno, aumentar la conciencia del consumidor, vender lifestyle, conocer el valor añadido del real, o sea, ver si estamos trabajando en precios o si o cómo podemos diferenciar nuestro producto, la importancia de la velocidad. Bueno, sabéis que China es una sociedad tremendamente dinámica que va a un ritmo muy rápido y que es muy, muy importante, pues bueno, trabajar de una forma rápida y adaptarse rápidamente a las tendencias. Nunca olvidar las importantes diferencias generacionales que existen y a quién va dirigido el producto. Dos factores, el precio, como hemos comentado, bueno, ahora es un momento en el que es especialmente sensible para el consumidor y para el importador. El branding, aquí es la importancia del estatus, la salud está asociada al producto y es lo que tenemos que remarcar. La percepción de marca y origen, o sea, darle mucha importancia a estos aspectos y también la importancia de los canales de comercialización, que en muchas ocasiones son muy diferentes a los canales que solemos utilizar en Occidente. Considerar siempre el factor de compra estacional. Como sabéis, es muy importante en China las festividades y el packaging adaptado. Esto es fundamental. Más adelante, bueno, ahora vamos a ver un poco las diferencias entre los modelos que utilizamos en Occidente y los que se utilizan en China. Es muy importante pues, que estudiemos que hagamos un estudio de mercado tanto para las empresas que todavía no están introducidas como para las que ya están, para ver cómo está la competencia, cómo se está vendiendo el producto chino, qué promociones se están ofreciendo, qué packaging se está utilizando para que nosotros podamos estar pues, constantemente adaptados. Aquí en tendencias actuales, en lo que se refiere al consumo, lo llamamos la economía de la pereza o la sociedad del cansancio, que sí que está presente prácticamente en todo el mundo, pero en China de una manera mucho más latente, ¿no? La omnipresencia de los servicios de entrega a domicilio constante, también un poco por las características del país, por las distancias que existen, las enormes distancias, las grandes ciudades, pues hacen pues, que la gente normalmente pida prácticamente todo lo que consume, lo pida a través de las plataformas. Hay una fuerte segmentación del consumidor, una irrupción del público joven muy importante, que viaja, que conoce, que está interesado en nuevos productos, que cada vez se interesa más por los productos, por la salud y por aquellos productos para el cuidado de la salud. Como he comentado antes, existe un creciente nacionalismo y un orgullo por el Made in China que se ha bueno, puesto de manifiesto en los últimos 3 años especialmente. Hay que tener en cuenta cuando consideramos principalmente los canales de distribución, las macrometrópolis y después pues las ciudades también de segundo, tercer nivel, que es tercer, incluso cuarto nivel, que ya bueno, pues tienen unos niveles de consumo bastante importantes y no se nos puede olvidar. No se nos pueden dejar fuera del mapa estas ciudades que cada vez van creciendo y que van demandando nuevos productos y son nichos de mercado donde tenemos capacidad de poder acceder. En cuanto bueno, a la distribución de algunos productos, es importante tener en cuenta que el cuidado de la cadena de frío, ¿vale? Porque, bueno, pues todavía existe, sobre todo, por ejemplo, la exportación de lácteos y de algunos productos, es muy importante tenerlo en cuenta porque es verdad que en los últimos años ha ido mejorando, pero bueno, hay que elegir bien al importador y ver que el importador, pues bueno, cuida bien el producto para que luego no tengamos problemas en la distribución. En cuanto al marketing online, bueno, pues aquí tenemos que hacer, si ya en cualquier país es importante tenerlo en cuenta, tenemos que ser conscientes de que en China, pues bueno, hay más de 1.000 millones de usuarios de teléfono en el país que utilizan una media de 7 horas
el móvil una media de 7 horas al día. Y hay que tener en cuenta la diferencia importante entre cómo funciona el sistema en Occidente y cómo funciona en China. En China tenemos una plataforma que es WeChat, en la que tenemos acceso a prácticamente todo, a compra de a pagos, mensajería instantánea, compra de billetes de avión. Y bueno, y en lo que se refiere a la alimentación, pues todas las plataformas a través de WeChat que permiten la compra en supermercados y permiten toda la compra de productos. El fácil acceso al Big Data, el Gran Firewall, que nos impide pues contrastar información y acceder a diferentes páginas extranjeras, una evolución digital muy rápida y una gran capacidad de influenciar el comportamiento a través de las redes sociales. Como os decía, es muy importante tener en cuenta el diferente tipo de packaging. Vemos, por ejemplo, en la parte de la derecha cómo se promociona pues, una bebida de almendras en Amazon, cómo se promociona en China, ¿no? O sea, la utilización de los colores como es tan diferente, la animación, digamos, casi un tanto infantil, ¿no? Digamos, para que resalte y bueno, pues se utilizan generalmente pues animaciones, se utilizan globos, mucha letra, ¿no? Entonces, para, de alguna manera, que destaque. Esto es importante, pues tener en cuenta qué es lo que atrae para poder un poco adaptarnos. La importancia del Key Opinion Leader. Bueno, en los últimos años los influencers han tenido en la compra de diferentes productos una influencia muy importante en el comportamiento de compra del consumidor. Está siendo muy efectivo en las ciudades ya no de primer nivel, donde la gente tiene bastante conocimiento sobre lo que compra y tiene un acceso a muchas grandes superficies y bueno, pues es gente que quizá tiene más acceso al mercado, pero en ciudades, sobre todo tercer, cuarto nivel, están teniendo mucha influencia. Y también tienen bastante efectividad todavía la venta online en directo. Pasamos a analizar el tipo de demanda, o sea, la demanda de cada uno de los productos, pues bueno, que tienen los productos españoles más exportados a China, cómo va evolucionando la demanda y qué es lo que un poco tenemos que tener en cuenta en cada uno de los productos. En cuanto vamos a ver que los alimentos importados más populares es interesante que la cerveza se está convirtiendo en uno de los productos que tienen más potencial de crecimiento. Existe todavía una gran competencia con el producto chino, pero es verdad que vemos que las exportaciones de España a China han crecido bastante, alcanzar los 45 millones de euros el año pasado, con respecto a unas importaciones totales de 650 millones de euros. Con respecto a vino y licores, es cierto que no hemos incluido mucha información, a pesar de que he visto que hay bastantes bodegas, porque tendremos un webinario especializado en vino y las tendencias el día 10 de octubre. Entonces, bueno, pues aquí vamos a dar un poco unas pinceladas y en ese webinario analizaremos pues cómo está la situación, cómo han evolucionado las exportaciones, principalmente de vinos de España y de Castilla-La Mancha, que es, pues bueno, cuáles son las estrategias que consideramos ahora interesantes en el mercado chino y un poco, pues, recomendaciones también de cara a las acciones que celebraremos en el mes de noviembre en China con IPES. Las exportaciones de vino, pues bueno, alcanzaron los 86 millones de euros el año pasado. Todavía existe más potencial de crecimiento en cuanto al valor. La relación del precio por litro, el mercado de la importación de vino está, bueno, va evolucionando de una forma bastante lenta. Lo que ha ocurrido es que durante estos 3 años, pues bueno, no se ha importado tanto, sí que se importó bastante el primer año de pandemia, en el que China, pues bueno, todavía no estaba sufriendo
tantas restricciones como las que sufrimos en otros países en ese tiempo todavía se seguía consumiendo. Lo que ocurrió es que, bueno, pues ahora todavía existe stock. Se esperaba que se acabase con este stock entre marzo y verano, que ya la restauración estaba abierta, se podía, vamos, no había ninguna limitaciones a la distribución, pero es verdad que está evolucionando de una manera bastante lenta y bueno, pues esperamos que en octubre, con las vacaciones este año, pues el gobierno chino ha establecido que las vacaciones habituales serán de entre el 1 y el 7 de octubre. Este año empiezan el 29 de septiembre con el fin de que, bueno, pues la gente tenga un periodo de vacaciones largo, pueda consumir y un poco se reactive la economía. Esperamos que después de estas vacaciones la gente, bueno, pues como es normal, ha tenido después de marzo, después de la eliminación de las restricciones, todavía cierto miedo a que la situación pudiese revertirse y a que, bueno, pues la falta de liquidez en el mercado, pues bueno, también provoca que haya menos salidas, haya menos reuniones de amigos, haya menos compra por parte de empresas que, bueno, pues están disminuyendo un poco digamos, sus gastos en aquello que no consideran estrictamente necesario. Entonces, bueno, pues esta es la situación. Sí que ya los importadores están empezando a comprar poquito a poco y a introducir nuevas referencias. Lo que es importante aquí es, como he dicho antes, pues bueno, llegar a un acuerdo. Hay que ser conscientes de que la situación es la que es y que hay que apostar también por el mercado. Hay que crecer con el importador y que, bueno, de cara a medio o largo plazo la situación mejorará. Hay que tener en cuenta esto para apoyarle, si bien es cierto que, bueno, pues intentando cuidar el precio de la mejor, negociarlo de la mejor manera posible para que podamos entrar, pero sin que nos veamos perjudicados de cara al futuro. En cuanto a bebidas, también es interesante que España exportó a China en 2022 46 millones de euros en zumos de frutas. Hasta ahora, la referencia de las frutas, o de ya que España solamente puede exportar cítricos y cítricos, perdón, y frutas sin hueso, pues bueno, no se tenía España como un país de referencia en la elaboración de zumos, pero desde la pandemia y desde el año pasado sí que ha aumentado muchísimo la exportación de este tipo de bebidas que se consideran pues bebidas saludables. Tenemos los productos lácteos. Los productos lácteos, las exportaciones alcanzaron, bueno, pues fueron significativas, 79 millones de euros, principalmente leche. Leche en polvo y leche líquida. Todavía existe una demanda bastante residual de quesos, sobre todo, bueno, en lo que a nosotros nos afecta, pues los quesos curados todavía no tienen tanta demanda en China. Es necesario pues que haya bastante más educación, ¿no? Que la gente conozca cómo es, que haya unas campañas promocionales y que la gente pueda conocer cuáles son las características, cuáles son, cómo consumir este tipo de productos. Sí que se está consumiendo pues quesos más frescos o quesos pues más suaves, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que los quesos manchegos pues todavía es complicado introducirlos. También aquí hay un problema que es las fechas de caducidad. Entonces, bueno, es más complicado. En cuanto a los snacks y embutidos, también, bueno, pues una muy buena noticia para Castilla-La Mancha, la firma del acuerdo que permite la exportación de almendras a China. Como sabéis, durante la última visita del presidente de gobierno a China se establecieron las bases para la firma de un protocolo de exportación que ya se ha firmado, ya existen, ya se anunciaron las características y las cualificaciones con las que tienen que contar las empresas productoras de almendras para exportar a China. Es una muy buena oportunidad. En China, bueno, pues ahí existe bastante demanda. Normalmente los productos que se consumen las almendras que se consumen son de California
y sí que es un producto que se utiliza bastante, se utiliza mucho en el bakery, en todo lo que es la producción de pues, pastelería, tartas, etcétera, y también bueno, pues se utiliza mucho en el consumo diario. Aceitunas, frutos secos, chocolates y embutidos, tienen grandes oportunidades. Tenemos el jamón como el baluarte de la marca España, aunque todavía las exportaciones son escasas en cuanto a las posibilidades de exportación. Todavía hay un margen importante de crecimiento, 29 millones de euros en deshuesados exportados en 2022 y 10 millones en huesos y embutidos. El aceite de oliva. Bueno, pues el aceite de oliva cada vez es verdad que se va apreciando bastante más. Las exportaciones alcanzaron los 176 millones de euros en 2022. Actualmente, bueno, pues debido a la situación que existe la subida de precios, el encarecimiento del producto y por la escasa oferta, bueno, pues es un momento complicado en el que, bueno, veremos cómo se enfrentan las empresas exportadoras a la falta de stock, porque, bueno, es importante que aquí no haya una rotura de stock que permita, o sea, que acabe con la exportación, ¿no? Que se permita que al menos exista una oferta para ofrecer por parte del importador chino y pueda continuar con los productos. En cuanto a los productos frescos, carne y frutas, existe una demanda bastante irregular al ser commodities. La demanda de porcino ha ido oscilando de una forma considerable en los últimos años. Actualmente, bueno, en 2022 supuso casi el 65% de todas las exportaciones agroalimentarias. Y en cuanto a la importación de frutas, actualmente, pues como he comentado, existen los cítricos y las frutas sin hueso son los productos son las frutas que se pueden exportar a China. Cada vez va aumentando bastante más el interés por las naranjas españolas premium y, como he dicho, un interés muy importante por productos como la almendra. En cuanto a las tendencias, pues bueno, vamos a analizar los diferentes productos, qué factores de compra son los determinantes y qué tendencias se observan. En cuanto a la cerveza, vemos que hay un fuerte crecimiento del segmento alto, sobre todo la cerveza artesana, y lo que se busca es una diferenciación bastante importante con el producto que se fabrica en China. En China también se fabrica, existen bastantes establecimientos donde ya se está produciendo la cerveza, o sea, se ha puesto muy de moda estos establecimientos donde pues, se fabrican artesanalmente diferentes tipos de bebidas, y también se está buscando la importación pues, de producto que pueda ser premium. Se busca la lata versus botella, el producto asociado a la vida social, sobre todo los jóvenes, un aumento de la demanda de la digitalización y la trazabilidad. La trazabilidad es muy importante, o sea, por todo lo que hemos hablado de los problemas, escándalos alimentarios que se han sucedido en China en los últimos años. Es muy importante que destaquemos la trazabilidad, o sea, la importancia del el modelo de producción europeo que permite pues, bueno, tener un conocimiento del desarrollo y de la vida del producto desde que comienza en fábrica hasta que llega al consumidor final. El aumento del protagonismo en la educación del consumo, pues cada vez hay más catas, hay más información, y como siempre la importancia del marketing, el packaging es más importante aquí en este caso que el país de origen. En cuanto a otros vinos y licores, pues bueno, vemos el crecimiento del canal de venta online, muy importante, ha sido fundamental en estos 3 años en vinos y licores. O sea, las empresas del e-commerce se han fortalecido muchísimo, han sido las que han crecido, y los importadores que contaban con otros canales de distribución, pues también se han ido adaptando a los canales de distribución online, han creado sus propias tiendas a través de WeChat. Y bueno, pues se han unido, digamos, a la tendencia, muy importante el país. Hay espacio también para un marketing innovador y aumento de la demanda de digitalización. En cuanto a snacks,
y bebidas, este tipo de producto es súper susceptible a las estrategias de marketing y opinion leaders que, bueno, pues desarrollan actividades, desarrollan ventas en streaming. Aquí es muy importante, digamos, atraer al consumidor a través de la vista. Cada vez hay más variedad y más detalle del producto. Se adapta, esto es muy importante. Hay una alta adaptación de los productos a los sabores y tendencias del mercado chino, ¿vale? Cada vez pues, vemos más productos producidos en diferentes países, pero que tienen los gustos, pues, mucho sabor a té, mucho sabor a cebolla, a diferentes, bueno, pues lo que se intenta es adaptar el producto a las tendencias del consumidor y a los gustos. Pues por ejemplo, los snacks tienen un poquito menos de azúcar que los que consumimos aquí, porque los chinos, pues bueno, no están tan acostumbrados al consumo de azúcar y se refuerzan los productos saludables. Pues vemos mucho snacks de manzana, snacks de fruta, remarcando mucho pues que son productos bajos en calorías, etcétera. Y en este sentido, como en el resto del mundo, aumenta muchísimo el consumo individual. Pero es verdad que vemos en China bastante más oferta para el consumo individual que lo que podemos ver en otros países. Aquí, en cuanto al packaging, es importante tener en cuenta que allí sí que generalmente se suelen vender productos en unidades pequeñitas o en unidades que se puedan, varias unidades en una misma caja que se puedan separar, etcétera. Es decir, muy pensado a el consumo individual, una sociedad que pasa, en el que el individuo pues pasa mucho tiempo solo. En cuanto al aceite de oliva, también es bastante susceptible a las actividades de marketing. Hay una tendencia al aumento de detalle de productos en envases más pequeños y más sofisticados. El consumidor es bastante sensible al precio y es un mercado, en el mercado offline hay muchísima competitividad. Ya se considera un producto saludable, no obstante, es importante siempre destacarlo y es un producto bastante susceptible a la compra estacional y al canal regalo con un gran potencial de crecimiento. En cuanto a los productos frescos, son productos, bueno, aquí son productos commodities que van evolucionando y sus exportaciones varían, fluctúan mucho dependiendo de la necesidad que tenga y de la producción propia. Durante muchos años, pues, por ejemplo, el cerdo se venía produciendo en China, después tuvieron pues, los problemas sanitarios y entonces se demandó la importación de nuevos productos. Aquí, pues eso, depende mucho. En este sentido, es súper importante destacar la trazabilidad del producto y todo lo que son las campañas informativas de consumo, de información y bueno, pues destacar los valores del producto europeo frente a otros, los productos procedentes de otros países. Hay un consumo general pues muy sensible al precio. Bueno, con esto termino mi presentación y os dejo tiempo para que si queréis que volvamos a comentar algunos de los productos o si queréis hacer alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Lola. Muy Gracias a vosotros. interesante, como siempre. Gracias. Y nada, como acaba de decir ella, este es vuestro tiempo. Si queréis hacer alguna pregunta directamente, podéis abrir vuestro micrófono. Por si queréis, algo no ha quedado claro o tenéis alguna otra cosa que queráis comentar. Si no tenéis micrófono, pues bueno, me lo podéis escribir por el chat y la leemos. Y si no hay ninguna duda, pues daríamos por finalizada. A ver si alguien quiere comentar algo. Mira, veo algo por el chat. ¿Lo lees, Lola? ¿O te lo leo? Te lo leo. No lo estoy viendo. Vale, no te preocupes, yo te lo lío. Leo. Isabel Vítor Ujú. dice, exportamos carne de ciervo de caza. No, Isabel, ¿qué quieres que te cuente? Ah, me gustaría saber qué restricciones tenemos en Hong Kong.
Vale, a ver, nosotros aquí lo que hablamos es un poco de China. Las restricciones entre China y Hong Kong son totalmente diferentes. Entonces, en China no está permitido. Apunta a ella también que China continental. Vale, en China continental, bueno, habría que ver específicamente qué es el tipo de producto que se exporta, pero hasta el momento está permitida la exportación de cerdo, la exportación de pescado en fábricas que ya estén autorizadas para esa exportación. Son los dos productos que existe un protocolo de exportación que se llama, que es el acuerdo entre los dos países para la exportación de determinado producto. Hasta ahora el producto avícola, bovino, ovino no está permitido para su exportación y la carne de caza entiendo que por el momento tampoco estaría. En cualquier caso, lo interesante es bueno, pues saber qué tipo de producto específicamente y con eso pues podemos hacer un poco un estudio, comentarlo con aduanas, qué tipo, si cabría en alguno de los productos con posibilidad de exportar y qué procedimiento sería necesario. Perfecto. Pues Isabel, si quieres luego lo vemos más en concreto y con respecto a Hong Kong también puedes hacer una consulta a Marisa, que es nuestra compañera que está en la otra parte. Alfonso, ¿querías decir algo? Sí, quería una pregunta más general que otra cosa. Has hecho referencia a la situación económica de China, que no está respondiendo a los niveles de recuperación que el gobierno pensaba. De hecho, parece ser, por lo que he leído y he visto, que hay una retracción en el consumo precisamente y problemas, sobre todo en esa clase media emergente por el acceso a hipotecas y tal, que creo que el gobierno está intentando, bueno, pues de alguna manera solucionar con incentivos para que se pueda, para que esa burbuja, entre comillas, inmobiliaria pueda recuperarse. Pero yo te quería preguntar si hay alguna medida específica que el gobierno esté tomando para mejorar o incentivar ese consumo que pueda beneficiar al consumo de esos productos importados que nosotros estamos mandando. Si hay alguna medida que el gobierno chino esté tomando para que ese consumo interno se recupere. Bueno, es cierto, como comenta, que realmente, además de, hay una falta de liquidez importante, hay un problema bastante importante en el sistema inmobiliario, en todo lo que es el mercado inmobiliario, con lo cual esto lo que está provocando mucho es que esa clase media ya no es que haya disminuido la capacidad de compra, sino que tenga miedo a un poco al gasto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la cultura y un poco la forma de pensar de la sociedad de China es bastante diferente a la nuestra, ¿no? En Occidente acabó la pandemia y la gente pues empezó a consumir pensando en que, bueno, pues más valía gastar que ahorrar por lo que pudiese venir. En China la sociedad es una sociedad que ahorra bastante y que tiene bastante miedo a invertir y a gastar sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que además de que es verdad que hay estos problemas que hay estos problemas de falta de liquidez, hay bueno, pues la industria, o sea, el sector inmobiliario, pues ahí existen problemas importantes, pero también lo que está ocurriendo es que hay un miedo a una incertidumbre importante al futuro, ¿no? Entonces, cuando el consumidor chino se enfrenta a la incertidumbre, lo que hace es ahorrar para evitar tener problemas en el futuro. El gobierno chino, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, medidas concretas no se están tomando como que hay una reducción de impuestos. Sí que se está motivando bastante, pues por ejemplo, la contratación de jóvenes porque se ha visto incrementada la tasa de paro de una manera importante de los jóvenes que acaban de salir de la universidad. Sí que se están tomando muchas medidas en ese sentido para incentivar la contratación y que pues pueda haber que los jóvenes tengan más capacidad y más poder adquisitivo. Sí que se están pues haciendo mucha inversión en contratación en infraestructuras, muchísima, para aumentar el empleo.
se están dando, pues bueno, bastantes más vacaciones, más posibilidad de que la gente incentivar el gasto de esa manera, y algunas, pero bastante escasas, medidas para, digamos, incentivos fiscales, pero bastante todavía reducidos. Con lo cual, pues bueno, está en un periodo en un momento en el que tiene que reaccionar, porque es verdad que se están tomando medidas más macroeconómicas que lo que se refieren al ciudadano de a pie, y a todo esto hay que tener en cuenta pues que durante estos 3 años los precios han subido de una manera considerable, los alquileres han subido de una manera considerable, con lo cual pues la capacidad de gasto se ha visto reducida de manera considerable. Si bien es cierto que, por otro lado, lo que se refiere a los productos de alimentación, no tanto al vino, que sí que es un producto pues más de consumo en grupo, de ocio, etcétera, sino lo que se refiere a los productos de alimentación, pues todavía se considera que es algo muy importante para la salud, especialmente después de los 3 años de pandemia. Con lo cual, bueno, ahí no está tan afectado, pero sí que es verdad que en otros productos, pues como el vino, sí que se ha visto afectado de una manera considerable. Muchas gracias, Lola, fenomenal. Gracias. Gracias. Pues a ver si alguien más quiere comentar alguna cosilla. Y bueno, pues no, parece que nadie más dice nada. A ver, espera, no se me ha... No, no hay ninguna mano por aquí. No. Vale, pues nada, pues gracias a todos por estar. Como os digo, os enviaré la documentación y la grabación en cuanto la pueda procesar. Y nada, y muchas gracias. Y si necesitáis cualquier cosa, pues nos llamáis al IPEX. Os atendemos todos con mucho gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por Gracias. asistir. Gracias, Teresa. Adiós. Hasta pronto.